Hola, ¿cómo están? Yo soy Adrián MG y esto que escuchas es el podcast de Museomanía, un espacio para hablar de museos, sitios históricos y recintos culturales. El día de hoy estoy muy contento porque tengo dos invitados muy especiales que me da muchísimo gusto que nos vienen a traer buenas noticias. Los voy a presentar. Él es Miguel. Bueno, primero por las damas, por supuesto. Paulina Vargas. Hola, ¿qué tal? Y Miguel Ángel González. Y bueno, pues ellos forman parte del proyecto Historias por México y es justamente por lo que están aquí para que nos platiquen qué es Historias por México, de qué va, de qué trata este proyecto. ¿Quién empieza, Miguel? A ver, cuéntanos, ¿qué es Historias por México? Bueno, pues ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Adrián. Saludos a todos nuestros amigos de Museomanía. Y bueno, pues Historias por México es un proyecto de gestión cultural, de pues un equipo enamorado de la historia, del patrimonio de nuestro gran país, en México. Nosotros nos conocimos en 2010, en Bicentenario, trabajando en Palacio Nacional, un enorme proyecto que fue la exposición de Bicentenario, México 200 años, la patria en construcción. Ahí tuvimos el gusto de coincidir laborando para gestar visitas guiadas, material didáctico para diferentes públicos, creando diferentes guiones, atendiendo mucho público, y nos dimos cuenta de que, bueno, nuestro objetivo en la vida era ese, justamente, era compartir el patrimonio, las historias por México, justamente, con todo el público, que está muy interesado, ¿no? Pero hay muchos temas que no son tan difundidos, tan conocidos, los lugares, ¿no? Hay lugares que tienen muchísimo público, Palacio Nacional, entre ellos Bellas Artes, a donde van todo el público, pero hay otros más que no son recintos ni museísticos, ni instituciones oficiales protegidas, y tienen un valor patrimonial impresionante que pues muy pocos conocen. Entonces, ¿Como cuál, por ejemplo? Pues mira, por las calles aquí de la Ciudad de México. Para mí un parteaguas fue, por ejemplo, cuando estábamos pensando en este proyecto, pasé por una hornacina, estos adornos en talla en cantera de una devoción religiosa, uno que está por Avenida Izazaga, casi esquina con Pino Suárez, una joya en Virreinal, lamentablemente grafiteada, ¿no? Rota, una desgracia realmente de la pérdida de ese patrimonio, porque está al alcance de la mano, paradójicamente, pero no está al alcance del conocimiento de las personas que pasan por ahí, ¿no? Entonces la ignorancia te lleva a ese tipo de comportamientos, ¿no? No puedes amar, no puedes valorar lo que no conoces, y es una tristeza, ¿no? Se pierde mucho patrimonio así, y así hay en las calles, en cada esquina, te aseguro, dentro de cada uno de los predios, mucho por explorar, y eso es lo que queríamos compartir con nuestro público. Pero bueno, pues Paulina también. Paulina, precisamente era lo que quería preguntarte, Paulina. ¿Por qué crees que deban de existir estos proyectos como el que ustedes encabezan, Historias por México? Yo lo que me he dado cuenta es de que hacia 2012, que fue cuando comenzamos, había una necesidad de difundir el patrimonio cultural. No había tantos colectivos como ya existen hoy 2019. Nosotros fuimos unos, no de los primeros, pero sí como de esta segunda generación, ¿no? Y sobre todo empresas de turismo. El asunto es que nosotros comenzamos como un colectivo de gestión cultural en el que el objetivo era difundir el patrimonio. Obviamente, toda investigación genera gastos, ¿no? Y nuestro objetivo primordial nunca fue la remuneración económica, sino exclusivamente dar a conocer el patrimonio. Entonces, me parece que es necesario que existan porque los recintos oficiales no se dan abasto. Los recursos son limitados en términos del sector cultural y la mediación del público con el patrimonio no está profesionalizada. O sea, sí todos podemos ir y decir, ¡ay, qué bonita la hornacina de las almas ardiendo en el infierno! Que es la que nos refería Miguel. Que es la que nos refería Miguel, sí. ¿No? Pero, ¿en qué momento las personas de 2019 van a tener un referente real con ese patrimonio? 1, por la religión. 2, por el arte. 3, porque son comerciantes y pasan por ahí. O sea, es este vínculo que nosotros queremos fungir, o lo hemos estado haciendo, para mediar entre la gente a pie y el patrimonio que está a la mano. Ese que no está
cobijado, protegido por los recintos oficiales, llámese iniciativa privada o recintos del Estado, ¿no? Porque al final de cuentas son recintos, o sea, los acogen, pero hay otro patrimonio que no está así, que está a la buena de la vida, ¿no? Que está expuesto. Pero ¿cómo hacer que la gente valore el patrimonio, que la gente se enamore? ¿Qué tiene uno que hacer? Ustedes como proyecto cultural, ¿cómo le hacen para que las personas primero les interese y después quieran protegerlo? Porque si no, de otra manera se estará perdiendo, como se ha perdido muchísimo. Justamente el eslogan de Historias por México es conocer para preservar. Perfecto. ¿No? Cuando lo iniciamos, siempre fue como de, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, nosotros sabemos que está padrísimo, que está genial, que son joyas. ¿Cómo lo hacemos para que la gente tenga ese mismo sentimiento por el patrimonio? Hay que darlo a conocer, hay que platicarles, hay que hacérselo sabroso, hay que transmitir la pasión que uno tiene, porque quien se mete en estos asuntos no lo hace por aburrimiento, lo hace por auténtica, profunda convicción y pasión. Por amor al arte. Por amor, completamente, sí. ¿No? Entonces hay que transmitirlo, y eso es lo que hay que hacer, transmitirlo a través de un conocimiento, pues sí, profesional, como el que tenemos nosotros, ¿no? Porque se necesita, no es nada más oye, mira, qué bonita imagen, te la presento, ¿no? Hay que contarles más allá la historia de esos recintos y hacer que se enamoren. Y ni siquiera tú preséntales la información, solitos se van a enamorar porque lo valen. Los recintos y los elementos patrimoniales generan este vínculo con la comunidad que lo rodea. Ya te quité mucho la palabra, Miguel. No, está bien, muchas gracias, Paulina. Pues yo creo también la diversidad de gestión cultural que hemos hecho, porque no solamente se trata de lo que en un inicio le nombramos cátedras al aire libre, ¿no? Que son estas visitas guiadas, profesionales, con un tema acotado, para que la gente se involucrara con este patrimonio, sino también, bueno, hay cuestiones patrimoniales que lamentablemente ya desaparecieron o que su temática es un poco más teórica, y entonces le hemos llevado a través de otros discursos, luego algunos ciclos de conferencias, ¿no? Algunas ponencias. También hemos hecho talleres para los niños porque sabemos que la gente necesita a veces tocar, probar, sentir, ¿no? Tenemos diferentes modos de relacionarlos con el conocimiento. Hay unos que somos auditivos, otros más visuales, ¿no? Los kinestésicos. Pues tenemos que crear discursos diferentes para que la gente se vincule a ese patrimonio, ¿no? Obviamente las obras originales, somos un colectivo de creación de conciencia, no los vamos a llevar a tocar las obras, ¿no? Las originales, pero me refiero, por ejemplo, degustaciones que también realizamos de comida, de algunos postres novohispanos, te llevan justamente a tener sensaciones en otro nivel. En otro sentido, la cultura se vive, se siente, y eso es lo que buscamos, que la gente se dé la oportunidad de la experiencia para poder vincularse a ese patrimonio. Finalmente, lo que buscamos lograr es una apropiación de la gente. Nosotros, por nosotros mismos, 4 personas, no podemos crear la conciencia o la protección constante de todos los elementos, sino creando esa conciencia colectiva en la sociedad. Todos somos de alguna forma responsables y nos podemos involucrar para la conservación de ese patrimonio. Chicos, sabemos, porque así nos lo enseñaron tal vez en la escuela, así lo hemos escuchado durante mucho tiempo, que la historia es aburrida. Lo hemos oído mucho. Hace ratito, Paulina, mencionaste una palabra que me encantó: hay que hacerlo sabroso, es decir, que se antoje. Sí. Y según lo que me están contando, su público va tanto muchos jóvenes, adultos, tercera edad, todo el mundo puede asistir a Historias por México. Sí. ¿Cómo le hacen ustedes para poder generar un guión que pueda gustarle a todo rango de personas? Justo por eso hablaba de la necesidad de la profesionalización de estas actividades, porque si bien cada uno de nosotros tiene una formación teórica, ¿no? de esponjita, absorber conocimiento, existe la otra parte, que es la de la mediación y los términos pedagógicos para poder acercarte a los públicos, y cada público te define. Nosotros ya nos fogueamos, o sea, te hemos atendido grupos desde 100 niños, cada grupo, hasta miembros del cuerpo diplomático en visitas especiales, ¿no? Entonces, si ya tienes ese margen de acción entre las diferentes necesidades de esos públicos, cuando te llega un público mixto,
sabes en qué momento tu discurso se tiene que acotar a quién. Ajá. Entonces, es un guión general, son estos los puntos los que uno quiere darles, pero en el momento de la visita guiada con el público, ahí es en donde tu expertise tiene que salir. Porque a un niño no le puedes estar hablando y diciéndole, sí, porque el arte decimonónico es una belleza. No. Ahí tú tienes que acudir a los colores, a las formas, a los referentes culturales que el niño tiene. Porque es lo mismo. Si es conocer para preservar, ese conocer debe de partir de su propia experiencia personal y cómo se relaciona. Entonces, si se lo vamos a hacer sabroso, pues es dándole un vínculo con lo que ellos conocen. Y bueno, ya sea un niño, digamos el ejemplo más básico, pero igual las personas de la tercera edad o los jóvenes profesionistas de pronto dicen, oye, es que eso yo lo vi en Instagram. Pues claro, mira, vamos a acercarnos. ¿Te acuerdas cómo estaba la foto en Instagram? Ah, mira, desde aquí puedes ver mejor el escudo, ¿no? O sea, siempre partiendo de la propia experiencia para poder mediar el acercamiento del público con el patrimonio cultural. Muy bien, es que sí es una gran labor y por lo que veo, yo lo sé, pero para quienes están escuchando es importantísimo que también lo sepan. Ustedes son profesionales, creo al principio no los presenté, ambos son historiadores. No, justamente yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y me aventé ya la maestría en estudios latinoamericanos, pero pues siempre me especialicé en cultura de América Latina. Entonces digamos que historiadora de título no soy, pero la verdad es que mi experiencia se acerca mucho siempre al quehacer histórico. Y además para preparar los guiones para sus recorridos, para sus visitas, para sus conferencias incluso, le tienes que entrar a los archivos, a los documentos, a los libros, y pues, tal cual lo hace. Esa es la parte más importante que está detrás, justamente la preparación. Paulina mencionaba un tema que es fundamental. Hay muchos colectivos, muchas otras empresas, incluso culturales, ¿no? Gestores, y tienen este enfoque de turismo cultural, y está perfecto, está bien. Lo que hacemos un poco la diferencia es que no nos asumimos ni siquiera como guías, como tal, sino más bien tenemos esta vertiente de trabajar en instituciones, haciendo investigación, en archivos, en bibliotecas. Tenemos esta formación dentro de los museos para la atención del público, una profesionalización para mediar, para hacer este vínculo entre el objeto, el documento, la escultura, la pintura y ese público que se está acercando a él. Y bueno, eso nos da una ventaja, ¿no? Nosotros trabajamos mucho más tiempo atrás de cada recorrido que dándolo, ¿no? Esa es la punta del iceberg, es el último elemento. Pero toda la investigación que está detrás y cómo se lo vas a dar a diferentes públicos es algo que se trabaja con muchísimo tiempo. Obviamente no es lo mismo un público infantil que uno de tercera edad, ya hablamos de la diversidad que hemos atendido, y cada uno de ellos te demanda medios diferentes, ¿no? de apropiación. Es lo que tratamos nosotros de vincular, hacer guiones científicos, ¿no? Lo dejamos por escrito, y con eso pues ya nos da la confianza de acercarnos en el campo, ¿no? No es nada improvisado, sino ya con mucha experiencia detrás, ¿no? De nuestra formación en todo. Bueno, yo estudié historia en la Facultad de Filosofía y Letras. También estuve un tiempo, pues acabé en antropología social en la UAM. Y bueno, pues ya un camino recorrido en cuanto a museos, ¿no? Ahorita pues tenemos cada quien trabajos paralelos. Ahorita funjo como jefe de exposiciones en el Archivo General de la Nación. Buscarme por allá también. Y bueno, de todas nuestras instituciones, la formación, lo que tenemos oportunidad de consultar, pues lo ponemos a disposición en cada actividad. Qué interesante y qué bueno, de verdad. Yo aplaudo mucho que existan este tipo de proyectos porque en realidad hacen falta. Hay mucho, no sé si por las redes sociales hoy uno se entera de que hay cierta empresa que turismo cultural, que turismo religioso, que turismo, hay muchísimo. Sí. Pero siempre se aplaude a aquellos que están bien armados, que están bien conformados, como lo es Historias por México. Muchas gracias. ¿De dónde nació tu amor por la historia, Miguel? Pues mira, curiosamente, como muchos otros historias... Es que así te lo pregunto porque a lo mejor que nos están escuchando se sienten identificados y bueno, pues quieran también ser historiadores, ¿por qué no? Sí, es cierto. Pues justamente una experiencia significativa que yo tuve
¿no? Algo que te deja marcado y te cambia rumbo fue en la preparatoria. Desde la secundaria tuve muy buenos maestros de historia, fue una materia que me encantó, pero yo tenía como que esa visión tradicional por la familia de que iba a ser abogado. No sé por qué iba a acabar ahí. Bueno, no va tan... pero... Los que escribieron historia en el siglo XIX. Bueno, sí. Eran historiadores. Eran toda la eruditos. función, sí. De todo, ¿no? En ciencia. Pero bueno, yo no veía, cuando estaba en la preparatoria, la historia como una opción real de vida, ¿no? Todo el mundo decía esa famosa frase, la hemos escuchado, ¿no? Te vas a morir de hambre, Claro. ¿no? No vas a tener dónde trabajar. Bueno, ¿y si es cierto? No. Ah, bueno, Pues qué tranquilidad. no estamos ni en los huesos ni nada todo. No, yo ya tengo... Sí. O como dirían, te vas a morir feliz. Igual y te mueres, pero Es que haciendo todos lo nos vamos a Sí. morir, ¿no? O sea, no hay Pero pierde. disfrutas esta profesión y te da para vivir dignamente, tener tu vida tranquilamente. O sea, ese es un mito. Tienes que asumir, obviamente, que no vas a tener a lo mejor los millones como te da presión y todo, pero vas a vivir bien. Vas a vivir haciendo lo que te gusta, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Y eso fue lo que aprendí con una maestra de la prepa. Por cierto, si me está oyendo, maestra la ando buscando desde hace mucho tiempo. Teresita de Jesús Arbizu. Una maestra extraordinaria en la preparatoria, quien además de darnos clase, nos llevó de práctica 3 veces en el año escolar. Me acuerdo perfectamente de Veracruz, Oaxaca y Guanajuato. Con rutas excepcionales. Y no era solamente conocer los lugares, era la experiencia, era vivir. Yo aprendí, por ejemplo, con las mujeres de pueblos en Oaxaca que estaban formando museos comunitarios, cómo estaban reconstruyendo su historia. Claro. Ellas obviamente no eran museógrafas, no eran historiadoras, pero era gente consciente de su pasado, de su valor cultural y orgullosas de él y mostrándolo. Claro, justamente lo que ustedes hacen, que se enamoren del patrimonio, ¿no? Así es. Este ejemplo que acabas de poner de estas mujeres de Oaxaca, ¿dices? Sí. Es que de verdad que uno siempre se va a los grandes museos, pero hay museos comunitarios que te cuentan su historia, muy local quizá, pero tan interesante y tan importante para la historia general de México. Sí. Y de ahí te enamoraste de la historia. Y es que la historia justamente es lo que forma parte de ti, tú partes de ti mismo, ¿no? La gran historia o la historia monumental que tenemos, sí, cultura general, aprendemos mucho de los griegos, de China, de otras culturas, pero enamorarte de la tuya propia, entenderte a ti mismo, es algo fundamental, ¿no? Entonces no debemos de perder nunca esa parte. Decía, dentro de mis experiencias que marcaron mi vida, mi adolescencia, pues aprendí incluso a moler el maíz, ¿no? Con el cacao, con estas mujeres, a cargar la lana para hacer un tejido. Es decir, sientes la historia, ¿no? La pruebas, la vives, perdón. Y eso es lo que queremos compartir un poquito de ello, ¿no? A veces los recursos son complicados en la ciudad y todo eso. Bueno, ¿cómo te detienes en la calle y lo haces? Pues bueno, hay muchos recursos, ¿no? Tratamos con la mediación de hacer presente, de hacer más vivido este conocimiento, y ya hay eventos especiales donde nos enfocamos más a ello, ¿no? En específico a probar, sentir, ¿no? Subir a las azoteas, incluso en alguna ocasión que nos hemos subido, creo que tú nos acompañaste en ¿En una. cuál? No recuerdo. Aquí. Aquí En Regina. No me tocó. Regina. Bueno, estamos Qué lástima, en no me Regina. tocó. Claro, por cierto, amigos, el día de hoy queremos agradecer con muchísimo cariño el apoyo del Museo Concepción Beistegui, que nos abrió las puertas para poder hacer esta amena y querida charla. Gracias, licenciada Angélica Solchaga, gran ejemplo de gestión cultural independiente, ¿no? Sí, de verdad que es una mujer que admiro muchísimo, y también le agradezco mucho que nos haya abierto las puertas para la grabación de este podcast, para también dar a conocer historias por México. Sí. Y si no han escuchado la entrevista que hicimos en este museo, pues los invitamos a que lo busquen ahí, porque hay una interesante entrevista. Oye, Paulina, ¿y tú cómo te enamoraste de la historia? Mira, lo mío ha sido igual también. Es que creo que la prepa es fundamental, ¿no? Para estos temas. Difícilmente después de defines la todo prepa uno cambia. Pero sí, también una maestra, la misma historia de Miguel, una maestra muy buena que me dio los textos indicados y dije, no puede ser, esta cosa es increíble. Y pues después me fui a la UNAM, porque yo estudiaba en el Poli. Entonces, pues, si yo quería seguir un perfil de corte más social, mi universidad tenía que ser otra, ¿no? Y pues ya, en la UNAM fue donde entré de lleno. El asunto conmigo es que, en términos de historia, yo he entrado mucho a la historia del mundo, ¿no? De las relaciones internacionales, más una historia política. Claro.
la pregunta conmigo es, ¿cómo te gustó la historia patrimonial, ¿no? La historia virreinal. Y es que, pues sí, o sea, era un paso casi natural para mí, porque la CRI, a mí siempre me habían enseñado que existía el mundo de los estados independientes en 1821, pero ¿y antes qué onda, no? Entonces la curiosidad es la que nos lleva. Y pues el arte siempre ha estado presente en mi formación y así fue. O sea, experiencias significativas también tengo, pero no es ahorita día de contarlo, ahorita es como un día de celebración, ¿no? Porque podemos compartir que estamos regresando con este proyecto. Insisto, Historias por México nació como un proyecto de gestión cultural. ¿Hace cuánto nació? El 18 de octubre de 2012 fue nuestra primera actividad. Esa es nuestra fecha inaugural que nosotros Nunca se olvida, ¿verdad? Nunca se olvida. ¿Con qué iniciaron? ¿Con qué proyecto? ¿Qué con actividad? una cátedra al aire libre en el Museo Panteón San Fernando. Porque pues era octubre. Oye, qué lástima que No, está está cerrado cerrado. todavía Sí. por el terremoto del 2017. Sí. Pero creo, por lo que veo, Cuentan. que ahí va. Ya Pues pronto. mira, la verdad es que México se da abasto con lo que puede porque su patrimonio es inmenso, los recursos son pocos, pero se va a abrir. O sea, yo estoy segura de que se va a abrir. A ver, perdón que te interrumpa, es que de verdad, yo me encantaría que se abriera ese panteón, porque Sí. ¿qué hay ahí? Quienes que nos están escuchando y que no sepan qué hay en el Panteón de San Fernando, ¿por qué no podría decir? ¿Era un Tumbas. panteón? ¿Era un panteón como para qué? Claro. ¿Qué hay en el Panteón de San Fernando? Mira, la Ciudad de México tiene, digamos, dos panteones del siglo XIX principales. Uno es el de... ¿El Tepeyac? Ajá, el del Tepeyac, Que también está cerrado. que está cerrado por otros motivos. Otros motivos. Ajá. Desafortunados, pero sí. Y el otro es San Fernando, que era un panteón de élite. Ajá, en el Sí. siglo XIX, y en donde se encuentran los restos de importantísimos personajes de la historia, sobre todo de la época de Reforma. De la Reforma. Ajá, entonces, pues hubo personajes muy, muy, muy célebres enterrados ahí que ya no están, como por ejemplo, pues Benito Juárez o la contraparte, ¿no? Miguel Miramón. Miguel Miramón. Ajá, pero lo bonito es, el caso de ese museo, de ese museo panteón, Claro, ¿no? lo dijiste Pero muy bien. acudir a conocer las historias de los vivos a través de sus homenajes póstumos, ¿no? De su recinto funerario, porque están ahí y son bandos enemigos compartiendo el suelo santo. Entonces, bueno, Eso significa que todos vamos para para allá. el mismo Sí, lugar. la muerte nos... Sí. Es que ahí estuvo Miramón y ya nada más, su esposa lo sacó cuando se enteró que Sí. Benito Juárez también iba a Iba a estar ser, ahí. ¿no? Bueno, pues que lo saca doña Y se Concha lo Lombardo lleva. y se lo Sí. lleva. Pero ahí permanece hoy sería un cenotafio. Exacto. Pero los restos de Benito Juárez sí están ahí junto con su esposa, su familia. Claro, claro. Ahí siguen, ¿no? Ajá. Y bueno, este panteón, como lo estabas mencionando, también es importante, no solo por los personajes, que ya en sí es muy importante, pero también para admirar, para apreciar el arte funerario. Claro. Que en el decimonónico es muy, muy característico, ¿no? A mí me encanta por eso ir al Panteón San Fernando, al Tepeyac. Hace poco fui. Ah, lo No, o lograste. sea, es una maravilla. Y el famoso Ángel también es una maravilla de obra de arte. Pero esperemos que pronto. Sí, tenemos todos que... Y bueno, ¿qué recuperar ese otras lugares? Ustedes iniciaron con Panteón San Fernando, por eso tocamos el tema. Pero después, ¿qué más van a visitar? ¿Qué más van a recorrer? Bueno, pues como te comentamos, decidimos crear guiones armados en torno a una temática en particular, o algo que les diera una unión, un guión para que la gente se llevara algo redondo. Entonces, sacamos varias cátedras, varios recorridos. A ver, ya lanzaron. Mencionando... Ajá. ¿Ya lo lanzaron? ¿El relanzamiento ya Ya. fue? Ya fue. Relanzamientos, sí, ya estamos en redes sociales, activos, estamos Pero, ¿alguna promocionando por actividad? todo. Sí, vamos a tener, ahorita hemos puesto solo una, pero van a ser 4. A ver, cuéntanos, Todas van eso para me abril. encanta. A ver, A ver. 19 de abril tenemos visita guiada en la colonia Roma. Ujú. Que ahora está muy de moda por la película Roma. Es que es Pero- una reapropiación del patrimonio, pero de otra manera. Ajá, entonces
nos pareció genial. Además, supuesto. vamos a terminar tomándonos la selfie obligada Sí. en la casa, ¿no? De Tepeji. Oye, yo no la he Entonces, visto la película. ¿Ustedes ya la vieron? Sí. 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 Tache para mí, la tengo que ver. No, vela y ya luego nos acompañas en la visita guiada. Bueno. Este es el 19, va a ser a las 4 de la tarde. El 19 de 19 abril de a abril. las 4. Después, el sábado siguiente, o sea, el 20 de 20. abril a las 10 de la mañana, vamos a tener visita guiada en Santa María la Ribera. Ajá. Ahí, bueno, vamos a tener un cupo un poco limitado porque estamos gestionando el ingreso a ver la colección de José María Velasco. Uy, es que En también es geología. otra de las cosas. Yo cada que voy nunca he podido subir ni por esas fabulosas escaleras que es Art Nouveau, maravillosas, impresionantes. Y pues tampoco he podido ver esas pinturas de Velasco. Hay un motivo por el cual no están abiertos al público, te lo cuento en 2 minutos. En la tercera actividad es el domingo 21 de abril a las 10 de la mañana. Vamos a tener visita guiada en Tacubaya hacia Casa de la Bola. Ok. Y Van a entrar a la Casa de la Bola. así Así es, es. ya también, justo esta es la riqueza de Estrellas por México, gestionar permisos que te Claro. permitan llevar a tu público de casa, ¿no? A actividades y recintos que a lo mejor ya son conocidos, pero se pueden apreciar desde otro enfoque. Claro. Y por último, Noche de Museos. Vamos a tener 2 actividades aquí en este recinto en Concepción Beistegui. La primera es una visita guiada a las 7 de la noche, es historia conventual e historia hospitalaria del siglo XIX. Y después viene una conferencia un poquito más personal, es como ¿cómo decirlo? Un estreno exclusivo para Estrellas por México, porque la tesis de maestría que yo hice y que me fui a investigar a Perú, la vamos a presentar acá por primera vez. O sea, yo ya fui a presentarla a Perú 2 veces. O sea, ya acabé, ya me titulé, ya regresé a Perú 2 veces. Bueno, perdón, ya la presenté allá 2 veces y ahora la voy a presentar en México. Ah, qué bien. ¿Y de qué va? De pintura novohispana en Wow. Perú. Sí. No, pues es No una soporte más. maravilla. Sí. Es que el virreinato de Perú y el de Nueva España, bueno, están casi Tienen unidos, una ¿no? O sea, historia no puedes. muy cercana, va a ser pero muy- ¿qué crees? Que casi no había sido investigada desde el asunto pictórico y estos flujos. Entonces, es muy interesante, lo vamos a platicar ese día y pues estamos en el marco de Noche de Museos. Además, quiero hacer notar que también el propio Museo Concepción Beistegui, después de los sismos del 17, permaneció cerrado. Y estas actividades son la reapertura. Entonces estamos como de manteles largos por 2, porque se vuelve a abrir al público y su horario habitual el Museo Concepción Beistegui, y porque Historias por México regresa después de una pausa de casi 3 años, sí, a las actividades y a las calles. Ay, qué maravilla, de verdad. A mí me da muchísimo gusto cuando Paulina me comentó que iban a relanzar Historias por México. De verdad yo lo aplaudí muchísimo porque Gracias. yo asistí a varios de sus actividades, conferencias, recorridos, y de verdad yo los admiro muchísimo porque son un buen equipo. Ahorita me platicarán, no sé, ¿siguen formando las mismas personas el equipo o ya cambiaron? ¿Hay nuevos integrantes? Hay nuevos. Un cambio. Pero la investigación que hacen, se notaba su pasión, su compromiso por sacar adelante el proyecto y sobre todo pues por enamorar a la gente del patrimonio para que se apropien de él, que es el objetivo yo creo que tenemos en común, ¿no? Que se sepa gracias. que existe algo, que se sepa que es nuestro y que se sepa que hay que valorarlo y cuidarlo, y creo que esto suma muchísimo. Yo por eso de verdad los felicito muchísimo. Muchas Ay, gracias. gracias, Adri. Quiero preguntarles, y ahorita que estamos recordando los inicios, hubo una obra de teatro Sí. que dieron en la iglesia de Regina, Ay, sí. ¿Te acuerdas acá en de el ese centro proyecto? histórico, que fue una maravilla. De verdad, yo no saben cómo lo disfruté muchísimo. Yo tenía ganas de seguir viniendo y yo me acuerdo que yo les decía a quienes en ese entonces pues conocía y que les gustaba esto, vayan. ¿Va a regresar esa obra de teatro? Pues mira. Cuéntale la historia. Hay una larga historia. Esta obra la hicimos justamente en 2016 y bueno, pues es darle vida a una monja que existió efectivamente en el convento de Reina Shelley, aquí en la calle de Regina, en el centro histórico. Y bueno, era contar la historia desde una monja que regresa al siglo XXI, ¿no? Ay, es que Queriendo darle ese de verdad, giro, ¿no? Sí. No
con todo respeto a las personas, los colectivos que han hecho visitas guiadas dramatizadas, son muy padres, o caracterizadas, está muy padre. Lo que queríamos darle como un plus era trabajar más con una actriz profesional. Ese aspecto de el lenguaje, la expresión, era literalmente, queríamos sacar a un personaje del siglo XVII y traerlo al XXI, ¿no? Claro. Ignorando todo lo que había pasado en la modernidad. Ella no sabía qué había pasado con su convento, qué había pasado con su vida incluso. Y tenía que ir descubriendo a través de la obra, a través de la arquitectura, a través del arte, qué había pasado con ella misma y con su convento, ¿no? ¿De quién fue el guión? ¿Quién lo escribió? Miguel. Yo lo escribí. Completa autoría Miguel, de verdad. Miguel, qué cosa. Un gran aplauso porque muchas fue gracias. maravilloso, sí, de verdad. Es que miren, para quienes nos están escuchando, ya ustedes me corregirán si lo digo mal. Imagínense quienes nos están escuchando, un cuadro novohispano, Una monja coronada. ajá, de una monja coronada, y de repente sale del cuadro la monja. Ese cuadro se debió de haber pintado en la época novohispana, pero la monja revive, da vida en el siglo XX, 21. ya. 21, ya 21, el siglo XXI, y entonces llega a su convento que tanto que habitó durante muchos años, y de repente, oh sorpresa, ya no están los retablos que ella vio cuando vivía aquí. Ha habido modificaciones, los techos. Imagínense, o sea, el impacto que debe de ser si alguien del pasado viene al futuro y ve algo completamente distinto. Y bueno, en eso versó toda la obra, ¿no? Toda la obra. Y la expresión y la tristeza que le daba a la monja de ver que su convento pues prácticamente existía En ruinas. pues muy poco o nada, fragmentos de ese convento. Entonces, de verdad que la actriz fue Miriam Guerra, le mandamos un saludo. Ella está Un trabajando besote. ahorita en el Anahuacalli. Ajá, en el ya. También hace gestión cultural, obviamente. Es Sí. su pasión. El Híjole, teatro y eso. ojalá que Miriam, que nos está escuchando, algún día pueda volver a unirse al equipo y Tenemos hacer esta obra. prospectos, ¿no? Tenemos interés en retomar esta parte del teatro, porque es una beta que me gustó mucho explorar, ¿no? Pues, para mí también fue grato, fue sorpresivo que le gustara tanto a la gente este proyecto. Es que fue muy exitoso, ¿verdad? Bien, nos gustó Mediano. mucho. Mediano. Mediano. Sí, porque la difusión siempre Nos fue fue Sí. el aspecto de difusión, que es lo que queremos mejorar en esta segunda etapa y estamos trabajando en ello, que más gente tenga la oportunidad, ¿no? De difundirlo y de apropiarse de él. Hay proyectos, hay temas que queremos trabajar y ojalá se den para que lo puedan disfrutar pronto. Y otra cosa que a mí me gustaría hacer mención dentro de toda esta plática bonita y agradable es que necesitamos, como empresa cultural independiente, vínculos con instituciones y recintos. Y eso solo se logra a través de la buena voluntad. En el caso de Regina, en ese periodo tenía un sacerdote muy comprometido con la difusión del arte religioso. A ver, vamos, todas las iglesias históricas de México nos pertenecen a los mexicanos como patrimonio. Claro. O sea, no le pertenecen al clero, ellos lo tienen en concesión. Pero el asunto es que ese paso de apertura y de manejo del recinto es lo que te puede generar algunos inconvenientes porque pues te la cierran, no te dejan entrar, no te dejan tomar fotos, entonces se vuelve una estira y afloja porque dices, oye, es que es nuestro patrimonio, tenemos derecho a revisarlo, investigarlo, siempre obviamente con respeto, Claro. ¿no? Responsabilidad es lo primero, pero pues necesitas generar sinergias. Y en ese momento había un gran personaje del lado del recinto religioso Así es. que tuvo la visión y la disposición de abrir las puertas a las 8 de la noche para hacer una obra de teatro con 4 jovencillos ahí, 5 ya éramos con Miriam, que removíamos toda la iglesia para poder hacer esa experiencia y que el público llegara y estuviera maravillado. Pero si la contraparte de esas sinergias, el padre, Así es. no le hubiera abierto la puerta, pues Regina estaría como está ahorita. Sí. Está cerrada. Y eso sucede frecuentemente, ¿no? Tenemos que lidiar con esto. La apertura no solamente es del público que recibe, es en gran parte de aquellos que tienen a su resguardo el patrimonio, ¿no? O tienen un negocio y demás. Muchos están encantados, por supuesto, eso nos alienta a difundir, a hacer más
aliados, ¿no? Culturales que nos ayuden a platicar su experiencia, a ser protagonistas incluso de los recorridos, de todo lo que hacemos, que se vinculen, se involucren, y eso pues enriquece obviamente el discurso, ¿no? Cosas que obviamente nosotros no conocemos, gente que ha vivido en esos lugares durante décadas, pues obviamente te pueden platicar más cosas acerca de su propia experiencia. Oigan, chicos, ahorita que estábamos tocando el tema de lo religioso, porque muchos piensan que entrar a una iglesia o tienes que ser católico, entonces no necesariamente. No. ¿Qué se ve en una iglesia? ¿Por qué debemos entrar de manera cultural a un recinto religioso? Es decir, sabemos que, o sea, quien quiera ir a escuchar misa, ya sabes a qué hora son las misas en tu iglesia, pero hablando aquí del centro histórico, ¿por qué tendríamos que entrar a una iglesia? ¿Qué vamos a ver si yo no precisamente quiero ir a escuchar misa? Si quieres. Mira, creo que tiene que ver por los intereses personales de cada quien. Hay quien entra por la belleza, por la apreciación estética. Las iglesias históricas del centro generalmente tienen producciones pictóricas de excelente calidad. Entonces, pues son bonitas. Puedes no entender la escena que se está reproduciendo, puedes no entender quiénes son los personajes, pero estéticamente son bellos. Entonces vas por el goce artístico. Puede ser ya un poquito más friki de la historia, si quieres ponerlo con esos términos, y pues te metes a ver de, ay, mira, es que aquí estaba enterrado, algún pintor. O una monja. Ajá, o la monja, sí. O un donador que se puso al cargo de una capillita y entonces ahí están sus restos o su imagen, ¿no? Entonces, cada uno entra por factores personales, ¿no? Pero sobre todo, en términos de la Ciudad de México, hay un elemento que es cultural identitario. La mayoría de los mexicanos, no todos, la mayoría, se formó en un contexto cultural, religioso, católico. O sea, el 90% de la población hasta el siglo XX era católico, nuestros abuelos, etc. Obviamente habrá quien tenga la misma sensación entrando a la sinagoga de Justo Sierra, ¿no? O sea, los recintos, independientemente si es religión católica o religión judía o religión, etcétera, son sitios de un pasado patrimonial y cultural que nos generan un mapa contemporáneo de lo que somos. Entonces es entrar a ver tu pasado. A lo mejor no eres el judío perseguido, pero ¿qué tal si tu papá, si tu abuelo sí era de esos que perseguían, ¿no? O sea, somos un pueblo que se gestó en ardores y amores, y ahí están los restos de esas relaciones. Es nuestra cuestión cultural. Me gustaría agregar, por ejemplo, cuando vemos historia nacional, ¿no? Y si quieres, no la historia, la identidad mexicana. ¿Con qué levantó el cura Hidalgo, ¿no? Al pueblo? Ahí tienes el estandarte de la Virgen de Guadalupe. O sea, finalmente es toda una cuestión cultural que se gestó a lo largo de 300 años, de 200 años de la vida independiente, de lo que llevamos, y está ahí presente. Es parte de nuestra cultura mexicana. Es parte de nuestra historia, ¿no? Y no podemos... Exactamente. Entonces, independientemente de tus creencias o de si apoyas o no, tienes que generar ese vínculo con tu pasado, ¿no? Con lo que forma parte de ti, con el pasado de tu nación. Es lo que buscamos. Nosotros no damos un adoctrinamiento religioso con un cuadro, pero te contamos toda la historia que está detrás de ello, el significado, la iconografía, porque una pintura tiene muchas más cosas que no ves, ¿no? A primera vista, que lo que está el personaje, ¿no? En primer plano. Bonito. Saber leer detrás de ello, de su iconografía, te da una riqueza inmensa detrás, ¿no? De la vida cotidiana, de los valores, de lo que pensaban. En la fachada aquí de Regina, unos pasos justamente, tenemos la imagen de la Natividad de la Virgen, ¿no? Y yo les digo, bueno, no vean la imagen religiosa, vean que tienen una escena de un nacimiento, ¿sí? Que está reflejando la cultura de un parto en el siglo XVII. Entonces, den en cuenta hasta la jícara, los elementos, la partera, dónde está el padre, todo eso te lleva a un elemento de vida cotidiana y así que le quitas la parte sacra y lo vuelves parte de ti. Claro. Entonces, ahí está. Son múltiples lecturas que le puedes dar a esta riqueza cultural. Es que es fantástico entrar a este tipo de recintos. Yo en mi caso no soy historiador, pero me llama mucho la atención estos temas. Y yo entraba a las iglesias
y veía una pintura, no le entendía mucho, si acaso conocía el nombre del santo, pero cuando empecé a investigar, cuando empecé a asistir, por ejemplo, a los recorridos que ustedes daban y nos explicaban la iconografía de esa pintura, bueno, es fantástica y empiezas a apreciar el arte de otra forma. Ahora entro y digo, este santo es tal porque tiene esta iconografía, por los elementos iconográficos que contiene Lo mismo lo puedes ir a hacer a un museo, pero cuando lo haces en un lugar in situ, donde está la pintura, sí, hay una atmósfera diferente que se aprecia de una manera diferente, y eso es genial. Pero a ver, estamos en los temas virreinales. Su proyecto Historias por México, ¿qué abarca? ¿Solamente la época virreinal o también qué épocas de la historia de México vamos a aprender en Historias por México? El de las piedras. Bueno, pues tenemos toda la historia de México, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado a investigar pues toda la cultura mexicana, la historia. Suena muy ambicioso, pero en realidad es que es algo que se gestó a través de nuestro propio desempeño profesional. O sea, yo, por ejemplo, en la universidad juraba y perjuraba que iba a dedicarme solamente al arte virreinal también, ¿no? Eso lo estudié mucho. Pero llego a la parte profesional, me encuentro con el proyecto de Bicentenario, que abarca desde toda la independencia hasta siglo XX, ¿no? Porque era también el centenario de la Revolución. Sí. Entonces tienes que trabajar en eso. Ahorita trabajo en el archivo, pues tiene de todas las épocas y demás. Es decir, como amante de la historia, tienes que entrar a todos los temas, ¿no? A lo mejor no eras el gran experto en ese tema especial, pero sí sabes de todas las vertientes, todo lo que está, lo básico de la historia, y por eso somos investigadores, ¿no? Porque no nos quedamos solamente con lo que ya conocemos. Diario, nuestra labor principal está en los libros, los archivos, estarnos preparando esos guiones en particular que ofrecemos, ¿no? Entonces, la diversidad ha sido mucho. Hemos tenido desde temas prehispánicos, por ejemplo, uno que vimos de ventanas arqueológicas en el centro histórico, tesoros bajo la piel de la ciudad, que también se lo recomendamos mucho. Sí. ¿No? Que te lleva a otro tema distinto. A lo mejor recorriste la misma calle con otra temática, pero en esta específicamente te vas a meter a ver los vestigios que están abiertos, ¿no?, en el piso, protegidos con un cristal. Y con las nuevas investigaciones del programa de arqueología urbana, bueno, pues tienes la información de primera mano, ¿no? Hacemos entrevistas también, buscamos la información de los especialistas para poderles platicar. En la misma calle de Moneda, por ejemplo, la fundación de las instituciones en la América Latina, ¿no? Vimos de la primera universidad, el primer museo, la primera imprenta que estuvo ahí también, ¿no? La Academia de Artes. Todas estas instituciones le dan otro discurso y es la misma calle, ¿no? Y una calle tan pequeña te da para mucho. Que da muchísimo, que tiene una gran historia, una riqueza. De verdad que es importante que vayamos a recorrer esa calle, que nos detengamos frente a esos edificios y una historia nos contarán, y esta historia pues las va a contar Historias por México. Entonces los invitamos de verdad a quienes nos están escuchando que empiecen a seguir a Historias por México. Ahora que decías de las ventanas arqueológicas, que hoy ya hay varias en el centro histórico, porque hay... Tenemos la más grande, ¿no? Donde sea que le escarbes, y la más grande que es el templo mayor. Exactamente. Yo, cuando asistía antes de desconocer esto, pues yo nada más veía piedras sobre piedras y no le entendía. Pero qué bonito, cómo se disfruta cuando alguien te ayuda a entender lo que estás observando. Y creo que justamente es lo que hacen ustedes. Claro, mira, Historias por México tiene un margen prácticamente de 500 años para dar la historia de la Ciudad de México. Es decir, no nos centramos solo en virreinal, aunque sí hay un poquito más de carga hacia eso porque es el patrimonio, digamos, que más abunda en la ciudad, ¿no? Pero nos hemos enfocado a tratar de dar a conocer los patrimonios históricos que se encuentran dentro de la ciudad. Eso incluye prehispánico, virreinal, del siglo XIX y del siglo XX. Siglo XXI no nos hemos metido realmente, no hemos entrado hacia el término de contemporáneo, porque nuestro enfoque es más histórico. Claro. Entonces nosotros te vamos a llevar de la mano por las visitas guiadas, por ejemplo, desde tesoros bajo la piel de la ciudad hasta un paseo por la Alameda Central, ¿no? Que ahí
bueno, vámonos, ¿no? Porque te acabas de echar 500 años de historia en la Ciudad de México. Sí. Entonces, sí, esos son las épocas históricas, culturales, si quieres, en las que nos podemos enmarcar. Pero al mismo tiempo podemos entrarle a todo lo que es vida cotidiana, historia de cine. En realidad lo que sobran son temas. Nada más hay que estructurar bien las visitas guiadas, plantear también de qué tiene ganas hoy tu público, ¿no? Porque de nada nos sirve estar dando 15 conferencias sobre el desarrollo del pan, ¿no? Si lo que quieren ver es cine, ¿no? Claro. O historia del cine. Entonces, siempre es esta comunicación. Escuchamos también a nuestro público. Con el público de qué qué tiene ganas, cuáles son las nuevas investigaciones que están saliendo, porque siempre estamos Se actualiza. actualizándonos y pues eso, servir de mediadores entre todo este público, algunos ya no tan anónimos porque ya hay gente muy muy querida en las filas de Historias por México que nos acompañan en las visitas, pero todos los demás que están ahí y el patrimonio. Nosotros somos ese vínculo que los va a ayudar a acercarse, ¿no? a conocerlo, para preservarlo. hacer lo suyo. De hecho, pues adelanto, ¿no? La invitación, síganos en redes sociales, donde que tenemos Historias por México, así estamos. Ya tenemos canal en YouTube, estamos empezando a subir contenidos también, para que tengan como un avance, ¿no? Un tráiler de cada uno de los recorridos, y esto los enamore más. Dicen, de la vista nace el amor. Bueno, pues no solamente vamos a enseñar fotografías, sino ya también en video, movimiento. Un saludo a Gustavo, a Liz, que son nosotros integrantes de Historias por México, nuestra diseñadora y nuestro gran difusor y que atiende las redes sociales, Gustavo. Él, bueno, sí, es comunicólogo. Liz tiene maestrías en varias áreas, ¿no? De museos, mediación, diseño, es de diseño originalmente. Y bueno, pues todo está disponible ahí en redes sociales. Los esperamos en esta Semana Santa, que nos den ese beneficio, esa oportunidad de acompañarnos, de disfrutar su patrimonio, de estar en las diferentes opciones que tenemos para ustedes. Y bueno, pues seguir adelante, ¿no? Vamos a tener nuevas actividades programadas, estamos diseñando nuevos contenidos, retomar antiguas cátedras que pues no todos han tenido acceso a ellas, ¿no? Entonces, pues si no se perdieron la oportunidad de tener estas antiguos recorridos, pues lo pueden volver a... Sí, seguiremos programando. Chicos, pues de verdad me dio muchísimo gusto haberlos tenido aquí. Ya llegamos al final de este episodio, lo cual me da un poco de tristeza porque yo sé que con ustedes podría platicar muchísimo, pero espero que no sea la última ocasión que vengan a este podcast, que sigan visitándonos y por supuesto, pues quienes nos escuchan, yo les hago una atenta invitación a que sigan las redes sociales de Historias por México. Así nada más buscan Historias por México en Facebook, en Instagram y ahora que dicen en YouTube, para que estén al pendiente de las actividades. Y pues cualquier pregunta que les puedan hacer igual a través de redes sociales, sí, ustedes sí, ahí les nos pueden contestan. escribir. Reservación de lugares, ¿no? También hemos tenido grupos privados, porque pues a veces se arman, ¿no? Es de, oye, somos 15, pero podemos estar solitos, y nosotros pues sí, vamos a organizarlo, claro. ¿no? Entonces... También si algún maestro nos está escuchando y dice, oye, esto está padrísimo para mis alumnos, yo quiero que conozcan el patrimonio de esta manera, pero a mí no me da tiempo, o los quiero mandar, pónganse en contacto con nosotros, ¿no? Créanme que pues somos un equipo muy profesional, hemos tenido esta experiencia a lo largo ya de varios años en museos, estamos sacando las cuentas, ¿no? ¿Cuántos años? Llevamos para la década de trabajo en museos? Y bueno, pues qué mejor que disfrutar, ¿no? Darse la oportunidad de disfrutar su propia ciudad. historiaspormexico@gmail.com también es nuestro correo electrónico. Pues ya está. Pues muchísimas gracias, Paulina, Miguel. Les deseo de verdad, y bueno, y a los otros integrantes de Historias por Gustavo México, y Liz. larga vida a Historias por México, que sea un proyecto súper exitoso. Seguro que así va a ser, porque ya lo fue en algún momento y ahora que lo van a relanzar, volverán a tener ese éxito. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Les agradezco esta entrevista. Ay, Adrián, muchísimas gracias, de verdad, y mucho éxito a ti también con tu podcast. De verdad, Museomanía se está convirtiendo en una ventana para poder estar conociendo el patrimonio de acá de la ciudad, el patrimonio vivo, ¿no? De esas personas con las que platicas. Bien interesante. Muchas gracias, Adri. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, pues también nuevamente las gracias al Museo de Sitio Hospital Concepción Beistegui por las facilidades para la grabación
de este podcast. Un saludo a nuestra querida Angélica. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Historias por México los espera.